Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa y la transformación de los sistemas educativos. Hoy contamos como invitado con Ariel Fischer. Ariel es director de Educación del Diálogo Interamericano y trabajó durante 22 años en el Banco Mundial en el área con proyectos de investigación asociados al área social y específicamente a educación. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias por la invitación. Ariel, en uno de tus artículos sobre el desarrollo, tú haces referencia a que las políticas de desarrollo no necesariamente tienen que estar asociadas a la popularidad, que se requiere mayor rigor para poder avanzar en el desarrollo en una región. Pero, ¿qué implica para ti el tema de desarrollo hoy en día? El tema de desarrollo hoy en día implica, al igual que el pasado, creo yo, una cantidad de cosas. Implica mejor aumentar el bienestar material, pero también el desarrollo humano. Creo yo que el desarrollo humano es una dimensión fundamental, implica que todos y cada uno de los individuos, más allá de su origen, tengan las oportunidades de desarrollarse plenamente como ciudadano en todas las dimensiones. ¿Y cuáles serían las políticas públicas que contribuirían en la coyuntura actual a potenciar el desarrollo de la región? Bueno, creo yo que es importante reconocer que la educación cumple un factor fundamental. No es lo único, obviamente, pero a diferencia de hace 10 o 20 años atrás, creo que hoy hay un consenso muy amplio, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, que sin educación es muy difícil tener una economía competitiva, tener un funcionamiento democrático y un desarrollo social pleno. Para ti entonces está planteado aún el paradigma de la libre competencia del mercado. En América Latina eso es un tema cuestionado en los llamados países progresistas de la región. ¿Sigue vigente el paradigma de la libre competencia para apuntalar el desarrollo? Mire, los debates son siempre buenos. Creo yo que si la pregunta es acerca de si la economía de mercado genera mayor crecimiento económico en largo plazo, creo yo que la evidencia así lo indica. Si eso lo que implica es falta de regulación, falta de participación del Estado en la gestión pública, definitivamente no. Creo yo que requiere hemos aprendido mucho acerca de cómo las políticas públicas pueden contribuir a tanto al crecimiento económico como a la mejora en la distribución del ingreso y la riqueza, pero al mismo tiempo sin un mercado que funcione de manera aceptable, es muy difícil lograrlo también. Ariel, en el referido artículo sobre el desarrollo, tú haces mención a dos estudios, uno de especial interés para esta consulta, referido a una experiencia de la India, una experiencia donde trabajaron incentivos docentes diferenciados. Cuéntanos un poco más al respecto. Sí, a ver, el tema, déjeme comenzar diciendo que políticas docentes, creo yo, son un aspecto fundamental de toda la política educativa. En el fondo podemos hablar de muchas cosas, pero sin buenos docentes no vamos a lograr avanzar en términos de mejora en la calidad educativa. Y las políticas docentes requieren de muchas cosas. Implica saber quiénes son los que entran en la carrera docente, qué preparación tienen, etcétera, etcétera. Dicho todo eso, la idea de que puede incentivarse el buen desempeño docente, creo yo, es una idea que resulta de interés en general en todo el mundo. Pero hasta hace poco tiempo no había mucha evidencia rigurosa sobre resultados de esos esquemas. Y todavía hay relativamente poca, y en algunos casos, por ejemplo en Estados Unidos, algunas de las evaluaciones que se han hecho no han sido del todo positivas. Pero este ejemplo que yo mencioné en ese artículo que tú mencionas en India es muy interesante, porque es en el estado de Andhra Pradesh,
donde experimentaron con incentivos monetarios ligados a cuán bien le iba a los alumnos en las pruebas. Las pruebas eran creíbles en el sentido de que no había mucha posibilidad de manipulación por parte de las propias escuelas, y probaron con incentivos individuales, es decir, al docente en función de cómo le iba ese docente con sus alumnos, y grupales al conjunto de los docentes de la escuela. Y ya tiene varios años este programa y ha mostrado resultados muy positivos, en el sentido que en las escuelas donde se hizo el incentivo docente ha mejorado el rendimiento de los alumnos. Un poco, explícanos más sobre el tema del incentivo docente. ¿Qué consistió este incentivo? Es un pago extra en función de cuán bien le va a los alumnos en las pruebas. Es pago por resultados. Asociado a resultados, perfecto. Hay otro trabajo en el cual escribiste, motivado a la toma de poder de Michelle Bachelet, donde anuncia que se avecinan tormentas en la educación. ¿Cuáles son esas tormentas, Ariel? Yo creo que la tormenta es una sociedad movilizada que no está satisfecha con el funcionamiento de los sistemas educativos, y un sistema político que reconoce eso y decide invertir capital político en buscar respuestas a esa insatisfacción. En ese artículo menciono dos casos, el caso de Chile y el hecho de que una de las primeras y más importantes medidas que el gobierno de Bachelet ha adoptado es una reforma educativa, y menciono también el caso de México, que de alguna manera con diferencias en el enfoque, pero nuevamente un gobierno nuevo, en este caso de Peña Nieto, decide poner la reforma educativa al tope de la agenda. Y planteo que es muy probable que veamos situaciones similares en otros países, ya que el estado de la educación en América Latina deja bastante que desear. Encontramos que la sociedad civil se está movilizando y expresando preocupación, y eso lleva a que los líderes políticos tengan que prestar atención y buscar, en vez de escaparle el problema y esconderlo debajo del tapete, tengan que encontrar soluciones. Pero son tormentas porque estas no son, una vez que se entra a discutir reformas de este tipo, empiezan los conflictos. Es decir, no es soplar y hacer botellas, implica hacer cambios que a veces son costosos, y por eso ya empezamos a ver cómo hay resistencia y ciertas tensiones. De todas maneras, mi argumento es que esto es positivo, porque indica que la sociedad latinoamericana comienza a darle a la educación la importancia que tiene, y que tenemos que estar preparados a discutir de manera democrática este tipo de tensiones y alrededor de las reformas. Ariel, pareciera que el detonante de esas tormentas es el tema de la calidad educativa. A partir de tu experiencia, ¿qué podemos identificar como calidad educativa? Mire, yo creo que es uno de los aspectos fundamentales es medir los niveles de aprendizaje de los alumnos. Podemos hablar mucho sobre una escuela buena, es una escuela que hace esto, que tiene tales recursos, pero en última instancia, si los alumnos no aprenden, es difícil argumentar que la educación que se está ofreciendo es de calidad. Y hay muchas maneras de medir aprendizaje, y podemos hablar de aprendizaje en muchas dimensiones, en dimensiones académicas, en dimensiones más bien de conducta y de relacionamiento con los pares y con la sociedad de manera más general, pero creo yo que es difícil no aceptar
la idea de que necesitamos medir aprendizaje, incluyendo aprendizaje académico de manera sistemática, para determinar si la educación que se está ofreciendo es de calidad o no. Ahora bien, tú señalabas hace un rato el tema de la formación docente, de los docentes y su impacto en la calidad educativa. Desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los mayores desafíos, los mayores retos de la formación docente hoy para alcanzar esa educación de calidad que tú la asocias fundamentalmente a los aprendizajes? Mira, yo creo que el punto número uno, si yo tuviera que elegir un aspecto ligado a políticas docentes, es quiénes son los docentes, quiénes aspiran a entrar en la carrera docente y quiénes entran en la carrera docente. En la medida que la docencia sea una profesión de última instancia, creo que vamos a seguir complicados. Creo que necesitamos que nuestros mejores jóvenes, los más motivados, los más inteligentes, los más capaces, los más dedicados a un proyecto social, sean los que entren a estudiar la docencia. Y tristemente, en muchos de nuestros países eso no es el caso. Comparo con un ejemplo que ha adquirido bastante notoriedad en el mundo, el caso de Finlandia, donde para poder entrar a la docencia a nivel universitario hace falta tener los mejores rendimientos en la escuela secundaria, es decir, solo los mejores alumnos que terminan la escuela secundaria pueden lograr entrar a estudiar para ser docentes. Luego que eso manda un mensaje muy importante, ¿no?, de la importancia que tiene la carrera docente. En la medida que resolvamos ese punto, creo que el resto de los desafíos se convierten en mucho más manejables. Ahora bien, hay un tema también con los salarios docentes. Hay una disparidad en el mundo y los sueldos de los docentes no son uniformes, oscilan entre los $5.000 y los $80, según la región en la cual los docentes ejerzan la profesión. También esto está asociado, lograr esta igualdad, a la cantidad de Producto Interno Bruto o de presupuesto que se le asigna a las naciones. En tus artículos tú señalas que la tendencia en las regiones es a elevar la asignación de Producto Interno Bruto, ubicándolo en un 5.2%. Esa tendencia apunta a crecer, a seguir creciendo y poder resolver el tema, por ejemplo, los salarios de los docentes, o tiende a estancarse y retroceder. En efecto, digamos, es muy difícil, si los salarios docentes son extremadamente bajos, eso genera un desincentivo a que gente de buen nivel quiera ser docente, no cabe ninguna duda al respecto. Al mismo tiempo, digamos, mirado en términos relativos a los salarios en un país, por ejemplo, por usar nuevamente el caso de Finlandia, los salarios docentes no son especialmente altos. Lo que está motivando a estos jóvenes a entrar a la carrera docente no es exclusivamente o fundamentalmente que se van a hacer ricos y que les van a pagar especialmente bien. Es en gran medida el reconocimiento social y el prestigio social que tiene la profesión docente. Entonces, no quiero minimizar que el salario importa, pero no quiero poner todo el peso en el salario, porque también sabemos que en muchos países donde los salarios son altos en términos relativos a lo que se paga en el mercado de trabajo, la docencia no es particularmente fuerte y la calidad de educación es baja. Entonces, eso es un punto importante a tener en cuenta. Ahora, la tendencia en la región es incrementar la asignación de presupuesto a la educación, a estancarse o a disminuir. No, en la última década ha aumentado. Ha aumentado de bases el porcentaje de Producto Bruto destinado a la educación, el porcentaje de los presupuestos nacionales que van orientados a la educación ha ido aumentando. Hay todavía grandes variaciones entre países.
Hay países que están gastando alrededor del 6% del producto, otros que están gastando más, alrededor del 3% del producto. Así que hay una gama importante, pero ha habido una tendencia al aumento de recursos destinados a la educación. Ahora, ¿puede aumentarse más? Sí, por supuesto, en muchos países hay margen para aumentarlo más. Pero creo que empieza a ser importante no solamente el nivel del gasto, sino cómo se gasta. Esto quiere decir en qué actividades se gastan y cuán efectivo es ese gasto que se está haciendo. O podemos gastar mucha plata en burocracia, podemos gastar mucha plata en comprar cosas, insumos que después no se traducen en mejores resultados. Así que me parece que la agenda es hoy algo más complicada, no es solamente pedir más plata, sino pensar en cómo se gestionan los recursos que existen también. En tu artículo señalas que la tormenta se va a expresar en un nivel sindical, en un nivel con las reformas fiscales asociadas al presupuesto y también en las burocracias públicas. ¿Algunas recomendaciones para que estos debates sobre la transformación de los sistemas educativos y la tormenta que ello implica no paralice las buenas iniciativas de transformación educativa? Yo creo, a ver, no es fácil, ¿ok? Y creo que hay que estar preparados que va a haber conflicto, que esto no es un cambio fácil. Creo yo que mi recomendación central es que es fundamental comenzar la discusión en torno a cuáles son los objetivos que se están persiguiendo. La idea de establecer metas. Creo yo que si no tenemos como ciudadanos, no tenemos claro qué es lo que queremos lograr, en qué consiste el éxito, es muy difícil después ponernos de acuerdo en torno a las acciones que se implementan y si valen la pena o no. Es solo a partir de que estamos muy de acuerdo en torno a qué queremos lograr, cuáles son, yo argumentaría, los aprendizajes a los que nuestros niños y jóvenes deben aspirar. A partir de ese punto es que podemos comenzar a discutir en mayor detalle, bueno, a ver, necesitamos más o menos maestros, cómo logramos, qué cambios tenemos que hacer a nivel de la escuela secundaria como para que tengamos buenos jóvenes queriendo entrar a la carrera docente, qué rol deben cumplir los padres y las comunidades en la administración escolar, etcétera, etcétera. El punto de partida, yo diría, es la discusión sobre metas. Ahora bien, una de las críticas a la evaluación que subyace en tu discurso tiene que ver con que se ha orientado demasiado al tema de las matemáticas, del lenguaje y las nuevas tecnologías, abandonando áreas como la artística y la historia. ¿Esa es una tendencia de las pruebas en general o tienden a, más bien ahora, recuperar esa crítica y darle una visión más de totalidad a la evaluación? Yo creo que, a ver, hace falta, como en todo, tener una posición, digamos, amplia en cuanto a reconocer la complejidad de lo que estamos procurando. Ahora, si hay un punto que yo enfatizaría mucho es el tema de la lectura, la lectoescritura, porque de ahí se derivan muchas de las otras cosas de las que venimos hablando, se derivan de esa capacidad, ¿okay? Incluyendo el arte, la formación artística, cultural, etcétera, es muy distinta si el niño tiene una buena capacidad de lectura que si no la tiene. Entonces, podemos hablar de muchas cosas, una lista muy larga de las metas que pueden aprenderse, pero la que no puede caerse del discurso en ningún momento tiene que ver con la lectoescritura. Ahora, con respecto a si el mundo está yendo a focalizarse en pocas cosas o en muchas cosas, yo creo que hay una mezcla
de temas. Creo que en los primeros años, especialmente en la escuela primaria, estamos viendo que, dado los muy bajos niveles de aprendizaje en lectura y en matemática, hay un énfasis cada vez más fuerte en lograr mejorar eso. Pero al mismo tiempo, los debates que tienen que ver con más bien los jóvenes y la entrada al mercado de trabajo, reconocen cada vez más que las habilidades socioemocionales son fundamentales. Esto es lo que dicen las encuestas de muchos encuestadores, de muchos empresarios y empleadores, y es que lo que les está faltando a los jóvenes no es simplemente conocimientos académicos o aún técnicos, sino la habilidad de trabajar en equipo, de llegar en horario, la capacidad de aprender a aprender. Y eso enfatiza la importancia de generar estas habilidades socioemocionales. De manera tal que hay, creo yo, digamos, tendencias mixtas de lo que observamos a nivel mundial. Ahora bien, tú diriges el Departamento de Educación del Diálogo Interamericano. De cara a las metas 2020, ¿cuál es la agenda del diálogo interamericano en ese sentido? A ver, nosotros, como mencionaba antes, creemos que el problema fundamental de la educación en América Latina es hoy uno de calidad y no de cantidad. América Latina en gran medida, porque ha invertido mucho, ha logrado aumentar las tasas de cobertura y hoy está en gran medida cumpliendo con las metas originales del milenio. Pero la calidad educativa es extremadamente baja. Para mencionar un solo ejemplo, la prueba PISA que hace la OSD, la OCDE, ha mostrado que América Latina está entre el nivel más bajo de todos los países del mundo que participan. Y eso es extremadamente problemático. Por eso creemos que mejorar la calidad educativa es hoy prioridad estratégica para América Latina. La agenda implica varias cosas. Primer punto, como mencionaba antes, un énfasis importante en establecer metas de aprendizaje que muerdan, digamos, que sean difíciles de conseguir y que requieran de un esfuerzo colectivo importante. En segundo lugar, la evidencia, la investigación en todo el mundo hoy nos muestra que sin un buen desarrollo temprano, antes de entrar a la escuela, es muy difícil después para los sistemas escolares recuperar las deficiencias en desarrollo cognitivo. Así que el desarrollo temprano es hoy una de las prioridades principales para América Latina. Y en tercer lugar, como discutíamos hace un ratito, el tema de la política docente. Sin mejorar la calidad de nuestros docentes es muy difícil mejorar la calidad educativa. Y esto va a requerir, como mencionaba, de un mayor énfasis en la calidad de quienes entran en la carrera docente, mejorar y modernizar los sistemas de formación y, creo yo, un énfasis más fuerte en resultados. Para ir cerrando este primer contacto internacional sobre la calidad, Ariel, nos gustaría que les dijeras un mensaje a los maestros, a las maestras, a los profesores y profesoras venezolanos que están discutiendo en todo el territorio nacional el tema de la calidad educativa como una oportunidad para transformar nuestro sistema, para alcanzar no solo, como tú decías, mayor cobertura, sino satisfacer mucho más las necesidades y expectativas de la sociedad. Mi mensaje es muy sencillo. Creo que los docentes está en manos de los docentes el futuro de nuestra región. Si América Latina no logra mejorar los niveles de aprendizaje, la calidad educativa, vamos a seguir perdiendo terreno con respecto al resto del mundo. Los países de Asia están avanzando de manera muy fuerte y van a seguir desplazándonos si no logramos
avanzar en que nuestros niños y muchachos y muchachas aprendan más y mejor. Eso es imposible hacerlo sin, sin el apoyo y el trabajo de los docentes. Creo yo que es muy importante que los docentes tengan una participación activa en discutir las políticas educativas. Mi pedido es que comencemos a discutir en torno a metas de aprendizaje. Si no nos ponemos de acuerdo acerca de qué expectativas tenemos para nuestra juventud, qué aspiramos que ellos logren, saber cuando entran en la escuela primaria, cuando completan la escuela primaria y después cuando terminan la secundaria y están preparándose para entrar al mercado de trabajo, si no acordamos qué es lo que deben saber y lo medimos, creo que nos va a costar mucho salir del pozo en el cual estamos. Hoy tuvimos como invitado en este contacto internacional sobre la calidad educativa a Ariel Fisbel, director del Diálogo Interamericano, director de Educación de Diálogo Interamericano. Gracias, Ariel, por acompañarnos, por expresar tu punto de vista respecto a la calidad educativa y a la transformación de nuestro sistema educativo. Luis, muchas gracias por la invitación, es un placer y seguimos en contacto. Saludos a todos los amigos en Venezuela. Si la pregunta es acerca de si la economía de mercado genera mayor crecimiento económico en largo plazo, creo yo que la evidencia así lo indica. Si eso lo que implica es falta de regulación, falta de participación del Estado en la gestión pública, definitivamente no. Creo yo que requiere de... Hemos aprendido mucho acerca de cómo las políticas públicas pueden contribuir a tanto al crecimiento económico como a la mejora en la distribución del ingreso y la riqueza, pero al mismo tiempo sin un mercado que funcione de manera aceptable, es muy difícil lograrlo también. Ariel, en el referido artículo sobre el desarrollo, tú haces mención a dos estudios, uno de especial interés para esta consulta, referido a una experiencia de la India, una experiencia donde trabajaron incentivos Bienvenidas y bienvenidos todos y todas a este nuevo contacto internacional en el marco de la consulta por la calidad educativa y la transformación de los sistemas educativos. Hoy contamos como invitado con Ariel Fisbel. Ariel es director de Educación del Diálogo Interamericano y trabajó durante 22 años en el Banco Mundial en el área con proyectos de investigación asociados al área social y específicamente a educación. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias por la invitación. A potenciar el desarrollo de la región. Bueno, creo yo que es importante reconocer que la educación cumple un factor fundamental. No es lo único, obviamente, pero a diferencia de hace 10 o 20 años atrás, creo yo que hoy hay un consenso muy amplio, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, que sin educación es muy difícil tener una economía competitiva, tener un funcionamiento democrático y un desarrollo social pleno. Para ti entonces está planteado aún el paradigma de la libre competencia del mercado. En América Latina eso es un tema cuestionado en los llamados países progresistas de la región. ¿Sigue vigente el paradigma de la libre competencia para apuntalar el desarrollo? Mire, los debates son siempre buenos. Creo yo que Ariel, en uno de tus artículos sobre el desarrollo, tú haces referencia a que las políticas de desarrollo no necesariamente tienen que estar asociadas a la popularidad, que se requiere mayor rigor para poder avanzar en el desarrollo en una región. Pero, ¿qué implica para ti el tema de desarrollo hoy en día? El tema de desarrollo hoy en día implica, al igual que el pasado, creo yo,
una cantidad de cosas. Implica aumentar el bienestar material, pero también el desarrollo humano. Creo yo que el desarrollo humano es una dimensión fundamental, implica que todos y cada uno de los individuos, más allá de su origen, tengan las oportunidades de desarrollarse plenamente como ciudadano en todas las dimensiones. ¿Y cuáles serían las políticas públicas que contribuirían en la coyuntura actual activos docentes diferenciados? Cuéntanos un poco más al respecto. Sí, a ver, el tema, déjeme comenzar diciendo que políticas docentes, creo yo, son un aspecto fundamental de toda la política educativa. En el fondo podemos hablar de muchas cosas, pero sin buenos docentes no vamos a lograr avanzar en términos de mejora en la calidad educativa. Y las políticas docentes requieren de muchas cosas. Implica saber quiénes son los que entran en la carrera docente, qué preparación tienen, etcétera, etcétera. Dicho todo eso, la idea de que puede incentivarse el buen desempeño docente, creo yo, es una idea que resulta de interés en general en todo el mundo. Pero hasta hace poco tiempo no había mucha evidencia rigurosa sobre resultados